Buenos días a todos. Desde SEO de Tenerife les damos la bienvenida a este webinar que vamos a celebrar hoy y en el cual vamos a hablar sobre la integración real de la prevención y algunos otros aspectos del ámbito psicosocial también. Lo primero de todo es, como ya comenté antes, darle la bienvenida a todos y a todas a este webinar. Y en primer lugar mi nombre es Guzmán de Paz y soy el coordinador del área de prevención de riesgos laborales de SEO de Tenerife. Y quería un poco disculpar la presencia de nuestro director general, Eduardo Besares, que en principio estaba previsto que estuviera hoy aquí acompañándonos para hacer un poco la presentación y demás, pero le ha surgido un compromiso, está en otra reunión institucional y le es del todo imposible estar aquí ahora mismo con nosotros. Me ha pedido que les pida disculpas en nombre suyo y bueno, vamos a comenzar entonces con el webinar. Comentarles que este webinar es una actuación que está enmarcada dentro del plan de actuación que SEO de Tenerife está llevando a cabo en colaboración con ICASEL, en concreto el plan de seguimiento de la actividad preventiva 2021, y que cuenta con la financiación del Gobierno de Canarias, concretamente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y de la Dirección General, concretamente de la Dirección General de Trabajo. A continuación voy a presentar a los ponentes y hacer una pequeña semblanza de quiénes son y demás, y ya luego arrancaremos el webinar. En primer lugar tendremos el primer ponente, será don Rafael Aguiar Escuela, que es secretario técnico del Cuerpo Nacional de Peritos Judiciales de AEPSAL. Él es técnico superior en prevención de riesgos laborales y perito judicial. Buenos días, Rafael. Buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, un momentito. Y también vamos a contar con la presencia de don Ignacio Romero Quintano, que es especialista en medicina del trabajo y es vocal de la Junta Directiva y Delegado Territorial para Canarias de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Buenos días, Ignacio. Buenos días, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues nada, sin más, le voy a dar paso a Rafael, que va a ser un poco quien nos va a introducir en el tema de la integración de la prevención de riesgos laborales y todo lo que tiene que ver con la coordinación con los servicios de prevención ajenos, con lo cual, Rafael, pues nada, adelante, cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. En nombre de AEPSAL, la Asociación de Especialistas y Profesionales en la Seguridad Laboral, y en esta pequeña introducción o encuentro que tenemos en el día de hoy, quería por un lado presentarles la Asociación AEPSAL y por otro lado llevarnos a una reflexión de lo que tenemos que hacer para sacar de la estantería la documentación de prevención e integrarla realmente en la gestión de las empresas. Bien, AEPSAL es un colectivo de profesionales del ámbito técnico y sanitario dedicados a la prevención de riesgos laborales que intentamos poner en valor y dignificar una profesión que está, cuyo valor principal es defender la vida, el trabajo digno. Promovemos el conocimiento, el estudio y la investigación y difundimos desde acciones formativas hasta procesos judiciales la tarea que tienen que hacer los técnicos y los especialistas en la seguridad y salud en el trabajo. Entendemos con la edad que ya tiene la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que tenemos que trabajar todos por integrar la prevención. A lo largo del encuentro que vamos a tener en el día de hoy, vamos a tratar estos 6 aspectos que les presento aquí y vamos a reflexionar sobre los puntos que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal para poder poco a poco ir hacia una correcta integración de la prevención. Lo cierto es que de las distintas modalidades organizativas que nos establece y que nos ofrece el reglamento de los servicios de prevención, la más universal ha sido la del servicio de prevención ajeno. El 80 y pico %, según la última encuesta de condiciones del trabajo nacional,
el 80 y pico % largo de las empresas en este país han optado por una modalidad organizativa, servicio de prevención ajeno. Y el servicio de prevención ajeno es una entidad acreditada y especializada que va a apoyar a la empresa. En ningún momento, en el contrato concierto que se establece por una empresa, en ningún momento se va a asumir por parte del servicio de prevención ajeno la responsabilidad que el marco legal fija al empresario. Y esto es algo que muchas veces las empresas no tienen en cuenta a la hora de fijar un contrato. El contrato tiene que estar alineado necesariamente con los objetivos y las obligaciones legales que tiene el empresario. Por ello, lo que desgraciadamente los profesionales de la prevención nos encontramos cuando una empresa tiene una desgracia sobrevenida por un accidente o un proceso judicial, el que quiera que pueda ser, es que a menudo muchas de las actividades que ellos creían que hacía el servicio de prevención explícitamente están excluidas de ese contrato. Luego, en ese contrato que firma la empresa con el servicio de prevención, ha de siempre chequear una serie de puntos. El primero, que creo yo que todo el mundo tiene bastante claro, es las especialidades que se conciertan, las especialidades técnicas y la medicina, con los costes fijos o variables que se puedan requerir. A menudo el servicio de prevención ajeno, el contrato así lo permite, va a incluir o excluir pruebas analíticas, el propio reconocimiento médico. Luego eso tiene que estar perfectamente conocido por parte del empresario. Estaba en los aspectos claves que tiene que chequear un empresario a la hora de concertar la actividad preventiva. Y como les decía, el tipo de especialidades y los costes fijos y variables del contrato. A menudo la empresa no conoce exactamente las actividades incluidas y excluidas. Así que siempre los contratos de los servicios de prevención van a dejar muy claro los servicios incluidos y excluidos. Muchas mediciones requeridas por problemas técnicos de higiene industrial van a estar tácitamente excluidos. También hay que analizar el ámbito de aplicación, es decir, centros de trabajo, actividades incluidas y excluidas. Esta es una cuestión que también en ocasiones lleva a sorpresas porque inicialmente se contrata una tienda con un local, se abre un segundo local y nunca aparece ese segundo local. Y si fuera necesario, las visitas técnicas que requiere la empresa para conseguir sus objetivos a instalaciones fijas o temporales, ¿vale? No es lo mismo trabajar con una instalación fija que no cambia, que como bien sabemos todos, en instalaciones temporales sujetas a muchas variables, incluso a concurrencia de actividades de empresa. Por último, en los contratos debe detallarse o debemos comprobar cuál es la documentación que va a elaborar el servicio de prevención y cuál es la que tiene que gestionar la empresa. Porque cuando se modifica la ley de prevención en el 2002, lo que pretende es que la integración de la prevención transversal y jerárquicamente alcance toda la organización. No vale una consultora externa que viene, hace un trabajo y se va. Si vamos a ese modelo lo único que va a llevarnos es a errores y a incorrecciones en la integración de la prevención. Hay que advertir que el servicio de prevención nos va a dar dos documentos muy importantes a lo largo de la relación contractual, que son la valoración de la integración y la memoria anual de actividades. Esos son documentos en los que vamos a poder valorar tanto lo que la empresa ha hecho correctamente como la tarea que ha debido cumplir el servicio de prevención ajeno. Debe haber una correlación directa entre lo que está en el contrato y lo que el cliente, el empresario recibe como cliente de su proveedor, servicio de prevención ajeno. En el concierto debemos siempre chequear que todos los centros, actividades
y puestos relacionados con la organización de la empresa están correctamente incluidas y, por supuesto, evaluadas, planificadas y tienen que estar alineadas con la estrategia de la empresa. Luego, para integrar realmente la prevención, tiene que haber una correlación directa entre la documentación que aporta el servicio de prevención y las funciones y tareas que cada una de las partes del organigrama tengan que ejecutar y llevar a término. Para ello es muy importante establecer una comunicación eficaz con el servicio de prevención ajeno, sabiendo que por un lado habrá una comunicación necesariamente económica, comercial, y también tiene que haber una comunicación de soluciones técnicas y legales. En ocasiones la interlocución tiene que ser directa y fluida con el servicio de prevención. La integración, la ley lo deja muy claro, y desde la experiencia del cuerpo de peritos de EPSAL quiero dejar muy claro que la ley no permite externalizar la integración. La integración siempre la tiene que hacer con servicios propios. Se podrá externalizar en los casos donde técnicamente sea inviable y no pueda asumirlo por no ser competente la empresa y no tener recursos propios. Pero en general, la integración de la planificación de la actividad preventiva ha de estar en manos de la empresa. Para ello, la integración requiere que todo el mundo tenga funciones y responsabilidades y acotar los requisitos preventivos de cualquier actividad. No siempre hace falta un recurso preventivo, no siempre hace falta que sea un medio propio, no siempre hace falta que esté en la propia organización, con lo que, bueno, debemos tener claro, por lo menos acotado, cuando proceda, qué medios debo tener, o en su caso, cuáles son los que puedo externalizar. Bien, si nos damos cuenta, esta integración va a requerir, por un lado, una parte de información de negocio y una parte de información técnica. El servicio de prevención ajeno, en condiciones normales, en una micropyme sin demasiadas complicaciones, nos deberá dar el 80% de ese conocimiento técnico. La viabilidad sobre la información del negocio, la viabilidad de los recursos que puedan hacer falta en ese aspecto de gestión, lo tiene que tomar la dirección de la empresa. Esto nos lleva a uno de los grandes problemas que tiene la prevención, y es documentar todo, absolutamente todo lo que hacemos en prevención debe estar documentado debidamente. Para ello, la documentación que nos aporta el servicio de prevención suelen ser modelos que nos facilitan esa integración documental, pero en ocasiones, para evitar multiplicar papeles, que es algo que normalmente se nos critica mucho a los técnicos de prevención, pues lo que tenemos que hacer es integrar dentro de nuestra documentación, parte de trabajo, órdenes del día, pues aspectos de prevención. Los procesos documentados ineludibles, que a menudo deben estar alineados con la documentación que elabora el servicio de prevención, deben ser el plan de prevención, la designación de recursos preventivos cuando sea necesario, la evaluación de riesgos laborales en todo su alcance, como decía con anterioridad, la planificación de la acción preventiva, que no es más que describir y detallar los objetivos que queremos llevar a término como empresa. Otra cuestión que tiene que estar documentada es la formación e información. En este sentido, tenemos tanto el soporte del servicio de prevención ajeno como un plan de acogida que todo el mundo debe tener diseñado. A mayores, como hablará luego el siguiente ponente, la formación y la información tiene una gran componente psicosocial por la repercusión que tiene sobre las personas. Otra cuestión importante que muchas veces nos dejamos atrás es la autorización y habilitación de los trabajadores. Cuando sea procedente, habrá que tenerlo perfectamente documentado. Los procesos de emergencia para trabajos en centros fijos o temporales, también conocidos como medida de emergencia, son procesos que también tienen que estar documentados. Por otra parte, la empresa con los procedimientos va a estar a disposición de dar respuestas documentadas
a todo lo que pueda ocurrir. Autorización y habilitación de trabajadores, entregas de equipos de protección, procedimientos para trabajos peligrosos, cosa que en la gran mayoría de las micropymes debemos externalizarlo cuando no tengamos conocimientos técnicos, y esa externalización cumplir los requisitos de coordinación de actividades empresariales. Tampoco se nos puede quedar atrás, como procedimiento, tener definido qué instalaciones, equipos o mantenimiento nos hacen falta. Por ocasión de la crisis COVID que vivimos, hemos aprendido todos limpiezas, rutinas de trabajo, rutinas de ventilación, que pues, hay que ponerla también en los medios técnicos que se tengan que procedimentar y documentar. Bien, para esta integración técnica, para una integración técnica real, el conocimiento técnico del servicio de prevención ajeno es fundamental. Pero si no hay alguien mediando con conocimiento también del proceso productivo de la empresa en la que estemos, pues se pierde eficacia en la integración. No podemos dejar en manos de un administrativo que pueda conocer una parte parcial de la organización ese conocimiento que tenemos que darle al servicio de prevención ajeno. En algún momento el servicio de prevención ajeno tiene que recibir una visión holística integral de la empresa. En esa integración técnica debemos participar todas las personas y habilitar los medios auxiliares. A menudo la gente cree que tiene una protección, pero no se está protegiendo correctamente. Equipos de ventilación, los técnicos nos hemos encontrado muchas veces que la gente compra equipos de protección individual, pero que no son los adecuados a lo que tienen que proteger. Los medios auxiliares han ido teniendo apaños, arreglándolos, y al final no son los que tienen, los necesarios. No tenemos recursos a veces fijos como un punto de fijación, una línea de vida o condiciones de acceso seguros, bien para nuestro personal, bien para gente que venga exteriores, e integrar también los permisos de trabajo o las autorizaciones y comprobaciones previas. La idoneidad, como les decía antes, de los equipos de protección o valorar cualquier tipo de tarea es lo que tiene que integrarse. A menudo todo esto se traduce en un documento que puede ser una lista de chequeo o un control interno que pueda ayudar a la empresa. Para ir acabando, y por un poco centrar al siguiente ponente y lo que vamos a hablar a continuación, sobre la integración psicosocial. Si todo lo que he venido contando anteriormente ya a veces en algunas empresas nos resulta difícil, quizás la integración psicosocial es algo que estamos empezando a dar los primeros pasos, pero que dista mucho lo que nos encontramos profesionales en la prevención de lo que realmente debemos tener. A menudo nos encontramos situaciones en las que ni siquiera hay una evaluación de riesgo psicosocial. Y la evaluación de riesgo psicosocial debe ser el paso inicial para la integración del riesgo psicosocial. Porque la evaluación de riesgo psicosocial nos va a permitir identificar las dimensiones de riesgo que van a estar afectando o que son más sensibles en una determinada organización. Una vez que hacemos una evaluación de riesgo e identificamos las dimensiones de riesgo psicosocial que procede estudiar en una organización, debemos establecer acciones concretas, preventivas o correctivas de las situaciones que detectemos. Es muy importante para la integración del riesgo psicosocial atender a la diversidad de los requisitos operativos de la organización. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero no es lo mismo la gente que atiende al público que el que está en una oficina. Y no es la misma la dimensión de riesgo y los requisitos psicosociales que puede requerir el público. Tendremos que llegar a todos los niveles jerárquicos para entender el porqué y el cómo, atender a las competencias personales y trabajar en una formación y capacitación en competencias que nos va a llevar a la mejora continua. Todo lo que no ordenemos de esta manera no nos llevará a una integración eficaz. Por último, quisiera dejar 4 ideas fundamentales
y es que todo empresario debe conocer el alcance del contrato que firma, personalizar los recursos que van a participar en esa relación con su servicio de prevención y documentar aquellos procesos y procedimientos que tengan que tener documentados. Nunca improvisar, puesto que las soluciones técnicas u organizativas están al alcance de todos. Confiamos en EPSAL y confiamos como profesionales de la prevención que integrar es la única clave para el éxito. Sin más, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Rafael. Nada, damos paso a Ignacio, que nos va a introducir en la definición de los riesgos psicosociales que ya Rafael nos apuntó ahora en el final de su intervención. Muchas gracias, Rafael, muy esclarecedora, todo muy bien resumido. Al final tenemos algunas preguntas que ya nos han ido trasladando. Al final, cuando acabe la exposición de Ignacio, pues haremos un pequeño debate, una puesta en común de estas cuestiones y ya ahora sin más retraso, pues ya que Ignacio pase a explicarnos las definiciones de los riesgos psicosociales y cuáles son la identificación de esas situaciones de riesgo y con el apoyo a los servicios de prevención. Cuando quieras, Ignacio. Gracias, Guzmán. Primero, pues agradecer la invitación en mi nombre y en la del doctor don Luis Reynoso, el presidente de la Asociación Española Especialista en Medicina del Trabajo. La charla que nos ocupa hoy, pues realmente podría durar meses. Como ha comentado Rafael, hay mucho todavía por avanzar en la realidad, pero también es real que la teoría está bastante clara, ¿de acuerdo? Vamos a intentar daros algunas pinceladitas. Yo he organizado la charla en una primera introducción para definir lo que es el riesgo psicosocial, luego una segunda parte que va a comprender prácticamente el 80% de la charla, que es identificar situaciones con la idea de que agudicemos la vista y el olfato también y refresquemos un poquito este tipo de situaciones para poderlas reconocer si las vemos en nuestro entorno. Y por último, y a modo de conclusión, alguna pinceladita de lo que sería la gestión de la empresa de este tipo de riesgo con su servicio de prevención, aunque Rafael ya ha ahondado bastante en ese aspecto. Los factores psicosociales se definen como condiciones presentes en una situación laboral que están relacionadas con la organización del trabajo, su entorno social, el contenido del trabajo, la realización de la tarea, y que se presentan con capacidad para afectar tanto al desarrollo del trabajo en sí mismo como a la salud del trabajador, tanto en su esfera física como psíquica o social. Unas condiciones psicosociales adversas o inadecuadas están en el origen tanto de conductas y actitudes inadecuadas a la hora de desarrollar los trabajos, como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar del trabajador. Os pongo una referencia ahí abajo, que fue un comité mixto que decidió realizar la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Fijaos la importancia, ¿no?, de estas dos organizaciones que fijaron un comité mixto de ambas organizaciones para trabajar en este aspecto, en los riesgos psicosociales. Y fíjense en la fecha, 1984. Es decir, los riesgos psicosociales son conocidos desde hace muchísimo tiempo. Y como podéis también apreciar, la definición que se dio en su momento prácticamente es idéntica a la que aún a día de hoy sigue vigente. Vamos a intentar desglosar por factores. El primero sería el contenido del trabajo, relacionado con el diseño de la tarea, las exigencias que conlleva, la manera y la forma de ejecutarla, pero también en un equilibrio con el significado que tiene para quien la realiza. Si una tarea está bien diseñada, las herramientas, su forma de ejecución está clara, pues probablemente vaya a ser más satisfactoria
para el trabajador a la hora de realizarla y todo lo contrario. Una tarea mal diseñada con herramientas inadecuadas, pues probablemente vaya a no ser tan satisfactoria, incluso a ser un factor estresor. Situaciones que podríamos encontrarnos y reconocer en ellas riesgo psicosocial en cuanto al contenido del trabajo, pues tareas con ciclos cortos, monótonas, repetitivas, un trabajo poco valorado, tareas desagradables como por ejemplo de limpieza que puedan generar rechazo. Un factor importante que es el desajuste entre las exigencias de las tareas y las capacidades del trabajador, tanto por exceso como por defecto. Un trabajador con una gran capacidad y grandes competencias y habilidades dedicado a tareas pues simples, le va a generar frustración y estrés. Y todo lo contrario, un trabajador al cual se le encomienda una tarea de elevada complejidad para el cual no está preparado, no tiene la habilidad y la competencia precisa, pues va a ser un factor estresor importante. Por otro lado, también tenemos situaciones en las cuales se requieren elevados niveles de creatividad, exigencias emocionales y el trato con personas, ¿vale? Siempre el trato con personas puede llevar conflictos y hay que tener cierta formación y protocolos desde la empresa para evitar esas situaciones y que impacten sobre el trabajador. Ya no digamos si hablamos de tareas que puedan llevar riesgo de violencia, como clientes conflictivos, trabajos con bienes valiosos, trabajadores, por ejemplo, que tienen que dar de baja servicios por impago, por ejemplo. Ya de por sí la tarea conlleva un factor estresor. Pasamos al segundo factor, la carga y ritmo del trabajo. Van muy unidas, ¿vale? Tanto a la cantidad del trabajo como un aspecto cualitativo, que sería el ritmo, y aquellos niveles de atención que requieran para la ejecución de las tareas. Situaciones, una sobrecarga de trabajo, tenemos claro que es un factor estresante, pero un trabajador que no tenga contenido en su trabajo, que apenas tenga carga de trabajo, se puede también sentir muy frustrado y derivar en un perjuicio para su salud mental. Ritmos elevados de trabajo, donde el trabajador se vea atropellado. Un ejemplo importante de ritmos impuestos serían las fábricas automatizadas, ¿vale? También conllevan un factor estresor. Plazos estrictos de ejecución, como por ejemplo aquellos plazos para presentar a la administración y que si no se cumplen pudieran llevar sanciones importantes para la empresa. Esa responsabilidad, esa tarea no está bien definida con el tiempo para poder realizarla, los apoyos necesarios, herramientas necesarias, pues realmente son muy estresantes para el trabajador. Aquellas tareas que requieren una elevada concentración y atención, pero además que sea sostenida en el tiempo, eso al final conlleva un desgaste. Ese desgaste al final conduce a errores. Esos errores conllevan a frustración, conllevan a estrés. Interrupciones. Si no hemos hecho un planning del día para hacer un trabajo o una tarea concreta y nos están interrumpiendo, por ejemplo, con múltiples llamadas de teléfono, pues es un factor estresor. Cuando las tareas son imprevisibles o cuando el tiempo es inadecuado para el desempeño de las tareas. Otro factor importante, la información que sea adecuada, ¿vale? Una información por exceso puede incluso despistar al trabajador, puede llegar a abrumarlo. Por defecto ya ni digamos, porque va a generar dudas y una falta de seguridad en sí mismo. Multitarea desde el punto de vista de tareas muy diferentes entre ellas y que el ritmo del trabajo te impida ir acabando cada una de ellas. Estoy en la oficina, me he propuesto hoy acabar cierta cosa, pero no me da tiempo porque a tal hora me tengo que ir a visitar a un cliente. Visito al cliente, pero voy un poco atropellado porque a tal hora me tengo que ir a visitar otro o a dar una charla. En definitiva, que el trabajador cree que no va cerrando como le gustaría, con un nivel de satisfacción, todas esas tareas diversas. La dificultad o imposibilidad de contar con ayuda, ya sea de compañeros o de superiores. Y también la educación física. Es muy frecuente, por ejemplo, cuando un trabajador, por ejemplo, de reparación de averías, que cada vez que acude a un sitio realmente tiene que idearse el cómo va a diseñar el trabajo y la tarea que va a realizar, ¿no?
serían espacios de trabajo pues, no convencionales. Otro factor, el tiempo de trabajo. La dimensión temporal del trabajo, entendiéndola no solo como la cantidad de tiempo trabajado, sino también su distribución, el descanso entre las jornadas, las pausas durante la jornada, y quizá como ejemplo más claro serían los horarios atípicos, como la turnicidad y la nocturnidad, que tienen, cuando no están bien diseñadas, una clara relación con un perjuicio en la salud y también en cuanto a la conciliación de la vida familiar y social. Un aspecto también importante es cuando el trabajador tiene una confusión ya entre el tiempo de ocio y de trabajo, porque tiene una disponibilidad como permanente o una dificultad de desconexión. Jornadas muy largas, como por ejemplo las guardias o los retenes, son factores que son bastante frecuentes y aunque en este aspecto a nivel legislativo se ha avanzado algo en los últimos tiempos, pero realmente hay que llevarlo a la práctica real del día a día de las empresas. Otro factor sería el de participación y control. La participación en la toma de decisiones por parte del trabajador es un gran escape de estrés, es un gran modulador del estrés de la empresa. Una baja autonomía de decisión en el diseño de las tareas, en los protocolos de trabajo, en la organización y el diseño del mismo, están claramente relacionados con experiencias de ansiedad, depresión, estrés y otros daños y perjuicios para la salud, insomnio, problemas digestivos, etcétera, etcétera. Es un factor, la participación y el control, que es transversal. Como veis, es la baja capacidad de control sobre la carga de trabajo, que ya hemos hablado, sobre el ritmo de trabajo, que ya hemos hablado. El control sobre la tecnología también es importante y ahí la formación es fundamental. Otro factor es el desempeño de rol. Esto se da sobre todo en empresas que tienen varios departamentos y los departamentos no tienen bien definida dentro de la organización su interconexión. Si puede haber un departamento que tenga sus funciones y sus objetivos, otro departamento con sus funciones y sus objetivos, que de pronto encomienden a la vez una tarea sobre un mismo trabajador y que sean tareas incongruentes, contradictorias o incompatibles. Eso genera muchísimo estrés y muy probablemente el trabajador lo que siente es una frustración de no poder contentar a nadie, de intentar comunicarse con uno y con el otro en un lenguaje que cada departamento no va a entender porque entienden de su objetivo y de sus funciones y no de otros, y acaban en procesos psiquiátricos importantes con bajas prolongadas. Y fijaos que simplemente es un mal diseño de las funciones y de los roles de los departamentos, ¿vale? Otro factor bastante frecuente es cuando a un trabajador le asignan una nueva función o una nueva responsabilidad que él entiende que no se corresponden con su puesto. Si esto no está bien diseñado, si esto no está bien explicado e informado al trabajador, sino que es por imposición, pues realmente conlleva frustración y un factor estresor. Al igual que el rol cuando alguien dirige un equipo o tiene responsabilidad sobre otras personas. El desarrollo profesional es muy saludable en una empresa que exista una transparencia en cuanto a la meritocracia o la posibilidad de promocionar y mejorar a nivel profesional. Pero tiene que estar muy bien definido, porque si no se pueden llegar a conflictos. Es decir, todo lo que puede ser una buena idea, si no se lleva con total transparencia y bien definida y con consenso, puede ser fuente de estrés. Aquí lo fundamental yo diría que es básica tener una formación adecuada y ponderada con el puesto de trabajo y la empresa. Es decir, ni sobreformar ni tampoco que haya un déficit de la misma o una formación inadecuada. Si hay formación cíclica y adecuada en una empresa, este tipo de problemas se suelen minimizar bastante, ¿vale? Podemos formar de pronto a un trabajador y capacitarlo por una tarea nueva, donde él esté ilusionado. Todo este tipo de situaciones se dan
en muchísimas empresas porque no está bien diseñado, ¿eh? Y porque muchos trabajadores muchas veces se sienten frustrados porque han promocionado a un compañero y no a él. Otra de las cuestiones importantes es cuando no existe un balance entre el esfuerzo que aporta el trabajador y la recompensa que obtiene, o la falta de reconocimiento e interés por el trabajador. Son agentes estresores. Otro factor, las relaciones interpersonales y apoyo social. Esto está muy claramente relacionado con un concepto de hace unos años para acá, que es el clima laboral, ¿no? Un buen clima laboral es una empresa saludable, ¿eh? Las relaciones interpersonales se deben promocionar en una buena dirección por parte de la empresa, tanto entre compañeros como con mandos, subordinados y también con externos, clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Cuando esto no existe, pues situaciones, por ejemplo, de aislamiento, conllevan también un perjuicio de la salud mental en casi todos los casos. Hay que tener definidos estos riesgos y hay que tener un protocolo también de gestión dentro de la empresa de situaciones de conflicto. Es decir, tenemos que estar preparados para cuando lleguen, porque pueden llegar, pero tenemos que estar preparados para saber cómo actuar, ¿vale? Y actuar acorde con las circunstancias y con medida. Y por último, los equipos de trabajo y exposición a otros riesgos especiales. A ninguno se nos escapa que todos tenemos que trabajar con un tipo de herramienta. Si la herramienta la empresa no la proporciona la adecuada o el mantenimiento no es el correcto, todo esto conlleva muchísima frustración. Un ejemplo, por ejemplo, un administrativo que dependa, por ejemplo, de un escáner, lo que es básico en sus tareas diarias, es estar escaneando y digitalizando documentos, que se le averíe y no se lo arreglen hasta dentro de varios días y se le acumule el trabajo. Si esa situación es repetitiva, o en casos de trabajos que, por ejemplo, dependen de un programa concreto y el programa se cuelga y se cuelga o es lento. Todo este tipo de situaciones son fruto de muchísimas patologías y es más frecuente de lo que nos podríamos imaginar, ya que es algo que realmente es fácilmente identificable. Pero si no existe dentro de la empresa un diseño de comunicación donde el empleado pueda tener un espacio para hablar con tranquilidad y comunicar sus inquietudes, sus obstáculos diarios, pues probablemente la empresa no conozca ni siquiera esta serie de defectos que son en muchos casos muy fácilmente solucionables. Y la exposición a otros riesgos, pues, con trabajos peligrosos o con riesgos físicos que puedan llevar lesiones importantes, pues ya de por sí ya llevan implícito un factor estresor para el trabajador. Bueno, pues tener una buena formación, tener buena una competencia, capacidad para realizar los trabajos, EPI en condiciones, etcétera, 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 pues minimiza ese estrés. Por último, tres escaloncitos pequeños. El primero, las medidas de prevención en origen. Eso es lo que hay que realmente priorizar, es realmente perseguir la excelencia, ya que su objetivo es eliminar, si es posible, y si no, reducir esos riesgos que hemos identificado que son estresores y que pueden conllevar un perjuicio tanto del trabajo como de la salud del trabajador. En caso de que no sea posible o no sea posible por el momento este tipo de medidas, no nos podemos esperar a ver qué pasa o a ver cuándo se nos va a ocurrir una solución. Mientras tanto, habrá que aumentar con recursos, ya sean humanos, como apoyo humano o apoyo tecnológico o de otro tipo, para minimizar estas situaciones y que se hagan al menos tolerables, ¿vale? Y por último, y no menos importante, detectar cuando ya hay trabajadores afectados, que tienen ya patologías. Si vemos un compañero que ha cambiado en los últimos tiempos un poco de carácter, está irritable o está triste, que detectamos o creemos que entra al baño y sale y con los ojos llorosos, no podemos mirar para otro lado porque el día de mañana podemos ser cualquiera de nosotros, ¿eh? A esa persona, a ese compañero le puede estar ocurriendo algo y puede ser fruto del trabajo.
Hay que detectarlo y el servicio de prevención, a través de su departamento de vigilancia de la salud, orientará al trabajador, asesorará y tranquilizará para poner las medidas y actuaciones terapéuticas necesarias. Yo, si os quedáis con este mensaje, yo me doy casi por satisfecho. Una empresa que mire por la mejora continua de su organización interna y la comunicación estará más cerca de ser una empresa saludable. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, gracias Ignacio. Muy esclarecedora también tu intervención y como siempre muy bien estructurada y clarito los puntos a seguir. Bueno, yo quería plantearos abrir ahora un poquito un turno de, si no de debate o de plantear algunas cuestiones que a medida que he ido oyendo la intervención de los dos, pues he ido notando algunas de ellas. Entonces, Rafael, esta iba para ti. En principio, mencionabas los cauces de comunicación con el servicio de prevención ajeno. ¿Cuáles dirías tú, o cuáles propondrías que deberían ser los cauces habituales o los idóneos de los cauces de comunicación entre la empresa y su servicio de prevención? Normalmente debe haber una relación administrativa comercial para poder trabajar sobre el alcance del contrato y sobre prestaciones paralelas que puedan hacer falta, como puede ser gestión de citas médicas, una actuación concreta para un curso para habilitar a alguien para algo. Y por otro lado tiene que haber el interlocutor técnico, que es el que ha visitado físicamente la empresa, conoce las condiciones de producción y conoce la máquina, las herramientas, la disposición física del inmueble, con lo que puede darle también un conocimiento más técnico. Puede ser que sea la misma persona o personas distintas, pero tiene que haber alguien que pueda dar esa visión completa, esa respuesta completa al empresario. Vale, perfecto. Aprovecho lo que mencionas, la figura esta del interlocutor técnico, creo que lo acabas de definir, ¿no? Vale, entonces sería personal de la propia empresa y alguien de la propia empresa y bien, esta persona, este interlocutor, debería tener algún tipo de formación en prevención de riesgos laborales. Sí, hoy en día todos los marcos normativos, los convenios que van desarrollando esta figura, creo que la formación que el reglamento recoge como formación básica debería ser la mínima que pudiera tener. Esas 50 o 60 horas, depende del sector y de actividad, con una parte un poquito más concreta siempre de la actividad productiva de la empresa. Pero sí, al menos tener una formación básica cuyo contenido va a tener un marco legal amplio sobre la ley y el reglamento, y por otra parte va a tener un marco técnico de lo que son las distintas especialidades para por lo menos saber, cuando hablamos de higiene industrial, de qué hablamos, cuando hablamos de tecnología, de qué hablamos. Vale. Muy bien. También nombrabas algo referente o me pareció entender a mí, a ver si nos lo puedes aclarar, el tema de, en caso de que fuera necesario, externalizar la coordinación de actividades empresariales, si no se disponía de los conocimientos técnicos suficientes. Sí. No sé si lo entendí yo mal o tú realmente... Sí, en ocasiones, hoy en día todos los que trabajamos en prevención estamos acostumbrados a esas plataformas que validan contratos, ¿vale? Esto se ha venido usando históricamente en el sector industrial y en construcción, pero a menudo hay otros sectores que no están acostumbrados a esto, ¿vale? Y cuando alguien viene a hacer cualquier tipo de trabajo, igual que validamos el presupuesto económico, debemos validar que esa empresa tiene los recursos técnicos y el conocimiento para la tarea que va a desempeñar. No podemos improvisar esa subcontratación. Hay una partida presupuestaria vinculada a una contratación, pues debería haber unos requisitos para validar ese contrato. En ocasiones una microempresa no va a saber, pues si a una empresa del sector de siderometalurgia le aplica una parte u otra de la formación habilitante de su gente. Y eso puede ser una tarea que a menudo puede externalizarse a un servicio de prevención ajeno.
Muchos son los servicios de prevención ajeno que trabajan, pues, por ejemplo, validando empresas que concurren en un centro comercial. En un centro comercial concurre desde un pequeño puesto ahora para poner en Navidad algo, hasta, bueno, pues, limpia las cristaleras de una cubierta o una fachada. Riesgos distintos, pero contratas que en todo caso tienen que estar habilitados. Muy bien, perfecto. Me parece muy acertada la aclaración. Además, estamos aquí ante un aspecto como es la coordinación de actividades empresariales, que quizás sea uno de los campos más difusos en el ámbito de la prevención y más complejo para las empresas, un poco por las diferentes naturalezas que tienen, los diferentes tipos de coordinación que se pueden dar. Y efectivamente, como tú bien apuntabas, además tenemos el añadido del tema de ya yéndonos a grandes empresas, de las plataformas y demás, que requieren además de unos conocimientos técnicos y de... Pero bueno, es interesante en este caso saber que muchas de estas empresas además ofrecen los servicios de validación de la propia documentación. Entiendo que aquí ya, bueno, ya habrían diferentes niveles o grados de contratación del servicio. Muy bien. Ignacio, tengo alguna pregunta por aquí, en este caso esta irían para ti. Me pareció muy interesante el concepto que hacías, lo del exceso de información y quizás nosotros siempre hemos acuñado en nuestras visitas, cuando visitamos a las empresas, acuñamos un término que casi a veces se padece un poco de infoxicación, porque hay demasiada... Entonces, me pareció muy importante lo de que la empresa tenga que cuidar sus canales de comunicación y demás para que esa comunicación, esa información no llegue en exceso al trabajador y no se sienta abrumado con toda la cantidad que le llegan de información, que a su vez puede provocar problemas en el ámbito psicosocial. Cuando el tema de la evaluación de riesgos psicosociales, que ahora pues, ha cobrado mucho más auge con todo el tema de la pandemia y demás, Ignacio, ¿cuándo crees que, o sea, cuándo habría que llevarla a cabo? Hay muchas empresas que la duda que tienen es que dice, bueno, muy bien, sé que la tengo que hacer, pero ¿es obligatorio hacerla en un determinado momento? A ver, para hacer una evaluación del riesgo psicosocial en cualquier empresa, cualquier momento es bueno. E incluso yo diría de empezar por cositas básicas, ¿vale? Que sean controlables por la empresa e ir creciendo. Ponerse objetivos de demasiado alcance inicialmente muchas veces conlleva un abandono, ¿vale? Y a un cumplir muy básico. Yo creo que aquí lo fundamental es el diálogo. Es decir, si existe comunicación tanto horizontal de los trabajadores como vertical con los mandos y alta dirección, entre ellos pueden ir detectando cuáles son a lo mejor las áreas más urgentes donde realmente habría que ir a afrontarlo. Y poco a poco ponerse objetivos pues, semestrales o anuales o trimestrales e ir poquito a poquito ahondando. Lógicamente, ese apoyo y esa orientación la puede dar el servicio de prevención perfectamente y debe hacerlo y dirigirles un poquito, ¿vale? Y pues te pueden hacer encuestas y pueden hacer evaluaciones que salen mucha cosita por ahí por donde empezar. Es decir, yo creo que lo primero es cualquier momento es bueno y cualquier inicio, por muy básico que sea, es un inicio perfecto. Y de ahí ir avanzando poquito a poco. Vale, pues creo que me acabas de apuntar algo sobre las dos otras cuestiones que te tenía que preguntar, que era que si la evaluación de riesgos psicosociales si había obligatoriedad de que la haga el servicio de prevención o alguien en algún momento planteaba si el propio empresario puede afrontarla. No sé si o bien porque tenga en su plantilla personal que tenga los conocimientos para ello o a través de alguna consultora externa. A ver, lo básico y lo normal sería que se solucione a través de su servicio de prevención, ¿no? En el área de ergonomía y psicosociología. Lo que pasa que de ahí hacia arriba se pueden hacer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Depende si hay personal preparado dentro de la empresa, se pueden hacer proyectos que mejoren todo este tema del riesgo psicosocial. Es decir, se pueden hacer proyectos de muchísimos tipos, se pueden implantar porque sean ideas propias de la idiosincrasia de la empresa y que nazcan de los mismos trabajadores, de los mismos responsables, como por ejemplo realizar entrevistas entre trabajadores y mandos, realizar feedback,
se puede hacer, hay montones de cosas. Se puede trabajar en proyectos de felicidad en el trabajo, que es una cosa también muy moderna de hace unos poquitos de años para aquí. Son proyectos que puede coger la empresa y liderarlos si puede, o incluso cogerlos con una consultora externa, que también le existen, pero como una evaluación de riesgo psicosocial, lo suyo es contar con su servicio de prevención, porque tiene un marco legal que lo suyo es garantizarse que realmente se hace con la herramienta que determina la ley. Muy bien. Rafael, por aquí me mandan una pregunta que pues, algunas nos han llegado a través de correo electrónico ya desde ayer que empezamos a hacer la difusión y demás. Y una de ellas nos pregunta, un compañero, que cuál puede ser el número de visitas que normalmente un servicio de prevención tenga que hacer a la empresa o deba hacer a la empresa para que se haga eficaz la prevención, la actuación de prevención. Es una gran pregunta porque venimos de épocas pretéritas que se hablaban de horas mutuas. Y esa es una gran pregunta. Quizá al final hay que hablar, como decía, en un plano más económico y hay que ser honestos. Lo que a un servicio de prevención le cuesta dinero es que el consultor técnico esté en la empresa. Entonces, no es lo mismo visitar un comercio de 30 metros cuadrados que 30 metros cuadrados en los que se hace una actividad productiva muy complicada, ¿no? Luego, eso hay que tasarlo y hay que ponerle precio. Está claro que una empresa que no es visitada por su servicio de prevención ajeno y que no tiene claro cómo ocurre, y creo que vosotros también lo habéis vivido, a veces que no sabe quién es su interlocutor, me da igual si paga mucho o poco, eso está mal. ¿Vale? No se puede hacer prevención si no se conocen los interlocutores. Y se tienen que conocer. Y para ello, bien mediante una videoconferencia, bien se pueden hacer algunas actividades, pero la realidad es que hay unas condiciones de seguridad, de higiene, de ergonomía que requieren visitar físicamente la empresa. Yo diría que en ningún momento, si tengo que dar un número, en ningún momento una empresa va a poder dejar de conocer a su servicio de prevención al menos 2 veces al año, ¿vale? Y estoy yéndome al caso más reduccionista, pero hay actividades y hay empresas que el técnico, pese a ser de un servicio de prevención ajeno, tiene que formar parte de la casa. Y seguramente se tendrán que ver todos los meses o semana sí, semana también. Pero vuelvo a lo mismo, hay otros modelos organizativos y legales en Europa en los que la integración permite cada vez más tener recursos propios y que la empresa tenga personas competentes, pues si el riesgo es más psicosocial, pues tener en plantilla un psicólogo, un trabajador social, alguien que tenga unas competencias profesionales más para gestionar pues, esos problemas que comentaba Ignacio antes. Y si es una constructora, que tenga un aparejador o un ingeniero que esté allí, ¿no? Trabajando. Realmente el técnico de prevención es una profesión en valor y debería estar más integrada, no solamente en los servicios de prevención, sino en las propias organizaciones, cuidando de las condiciones de seguridad y salud y de la felicidad, porque no olvidemos, y retomo algo que dijo Ignacio, ¿no? Que hoy se habla del equilibrio de la salud física, mental, social, e incluso ya en la Organización Internacional del Trabajo, espiritual. ¿Vale? Tenemos que ser capaces de dar equilibrio a las personas, y el equilibrio no solamente electrocutarnos. Sí, está claro, coincido plenamente que está claro que hay que mantener un equilibrio entre cuerpo y mente y que es fundamental para rendir bien, como cualquier otra actividad de la vida, para rendir bien a nivel laboral. Me parece muy bien, o sea, aprecio muy bien también yo el término que has utilizado, el de el interlocutor, porque la interlocución es eso, es comunicación. Cuando hay una interlocución válida y eficaz es que hay comunicación. Entonces creo que la base de todo de esta relación empresa-servicios de prevención es que haya mucha comunicación entre ellas, y la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en las visitas que hacemos que muchas veces gran parte de los problemas vienen propiciados porque no hay esa interlocución, no hay esa comunicación. Pero bueno, ese sería uno de los aspectos, uno de los principales aspectos a corregir y a tratar.
Muy bien, muy interesante. Mira, otra pregunta, esta creo que iría más bien para Ignacio, bueno, o para ti también, para los dos puede ir, que nos preguntan, dice, ¿hasta dónde llega la obligación de los servicios de prevención respecto a los riesgos psicosociales? ¿Hasta ERL? ¿Hasta asesoramiento? ¿Debe el técnico hacer un seguimiento evolutivo de la misma? Yo contestaré sobre el plano contractual y Ignacio que conteste sobre el plano personal, cuando cierra la puerta para hacer un reconocimiento médico. Desde el punto de vista contractual, como dije al principio de mi exposición, hay actividades incluidas y excluidas. Y normalmente todo lo relacionado con el riesgo psicosocial, su evaluación, integración y gestión, va a quedar básicamente excluida en los contratos tipo. Si bien es cierto, y volvemos a lo mismo, que he tenido la experiencia de un servicio de prevención concertar con un cliente un programa de integración sobre una o dos dimensiones de riesgo, ¿vale? Y esos son proyectos muy bonitos para los técnicos que podemos participar en ellos y muy enriquecedor, porque al final es marcarte un objetivo, en la línea de lo que decía Ignacio, concreto sobre una dimensión de riesgo que es la que cuando hemos hecho una evaluación nos ha dado un indicador de que hay un problema. Podríamos hablar con un café de mil experiencias bonitas sobre problemas de doble presencia, problemas de gestión del liderazgo, cosas que puedes trabajar con una consultora o con tu servicio de prevención ajeno para ir a más en esa integración. Obligación, la que el contrato marca, y requerimiento, ¿no? Recursos va a tener el servicio de prevención ajeno siempre para respuesta a sus clientes. Gracias. Ignacio. Sí, bueno, sí, es todo empezar, ¿no? Es todo empezar. Y es que es un riesgo que realmente parece que está invisible y fijaos ya que del año 84 ya estaba perfectamente definido, es decir, ¿no? Hay mucho por andar, o sea, obligación. Cualquier empresario tiene obligación de evaluar los riesgos que el desempeño del trabajo puedan afectar a sus trabajadores. Llámese riesgo fuego, incendio, riesgo ruido o riesgo psicosocial. Ahora, la realidad de cómo nos estamos fajando frente a estos riesgos psicosociales, pues creo que ahí es donde hay que darle la vuelta de tuerca. Y que yo creo que las empresas, si empezaran a poquito a poco, verían que realmente merece muchísimo la pena. Y que, como bien dice Rafael, normalmente son actividades que están excluidas del contrato. Tendrán que solicitarse, tasarse y, pues, si va a buen puerto, pues se contratan y para adelante y se inicia el proyecto. Lamentablemente, muchas veces lo que hacemos los servicios de prevención, porque ya no llega, ya no el humo, ya vemos el fuego, el incendio, es que vemos reconocimientos médicos y vemos ahí un patrón, un patrón, y a lo mejor detectamos que realmente hay un riesgo psicosocial importante y que puede acabar pues con un perjuicio para sus trabajadores, y hay que dar la voz de alarma. Y entonces, cuando vamos a valorarlo, a evaluarlo, a poner las medidas preventivas, porque sabemos que eso sí que puede ser un gran problema para la empresa. Hay que ser un poquito más proactivos. Y yo animo realmente a que empiecen con pequeñas cosas, que seguramente que no van a ser caras, que realmente no van a ser tediosas, que no les va a quitar demasiado tiempo y que poco a poco vayan adentrándose en lo que es esta cultura del riesgo psicosocial. Y yo creo que van a seguir para adelante. Estoy convencido. Pero hay que empezar a rodar. Muy bien. Bueno, creo que en tu respuesta ya me has contestado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que alguien nos planteaba también, que apuntaban que cómo actúa el médico de vigilancia a la salud cuando se detecta que los trabajadores de una empresa están sometidos a gran estrés laboral o viven situaciones injustas de mucha presión. ¿Lo ponen en conocimiento a los empresarios responsables de estas situaciones para que tomen medidas? ¿O cómo se controla? ¿Cómo lo gestionan? Normalmente se establece un diálogo con el técnico de prevención, ¿vale? Es decir, oye, estamos detectando aquí unos parámetros, unos indicadores X, ¿no? Que parece que van orientados a que aquí hay un problema, ¿vale? De estrés, lo que sea, de sobrecarga laboral, sobrecarga mental, en fin, que puede haber muchísima variedad, ¿no? de componentes, ¿no? Pero si cogemos uno concreto, bueno, pues hay algunas cositas concretas que tienen unas evaluaciones muy concretas. Hay test sobre sobrecarga mental.
se puede pasar y a ver qué ocurre. Si sale ahí y sale algo disparatado, pues entonces hay que ponerlo en comunicación de la empresa. Oiga, usted tiene aquí un problema. Fíjese, los indicadores que salen tiene usted un riesgo de carga mental. Sus trabajadores están sobrepasados, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues facilitar medidas, instrumentos, herramientas, formación, capacitación, etc. Pues ya se vería, ¿vale? Vale, perfecto. Y una última para ti también, a colación de la situación que estamos viviendo de pandemia y la introducción de una nueva, bueno, introducción, ¿no? Quizás ha salido más a la luz una nueva forma de trabajo como es el teletrabajo. Y alguien nos plantea, dice, con el auge del teletrabajo, debido a la COVID, ¿se pueden producir trastornos psicosociales derivados de esta forma de trabajo? ¿Y qué medidas se proponen desde la medicina del trabajo y los servicios de prevención para evitar este tipo de trastornos? Vale, yo es que en la charla de hoy no he querido realmente contaminar con la pandemia, ¿vale? Porque La creo que información, ¿no? exactamente. Ya de antes de la pandemia teníamos estos riesgos sobre la mesa, ¿no? No hace falta entremezclarlos, pero es verdad que a todos, ya de por sí, la pandemia pues nos ha afectado a nuestra psique, ¿no? Y a nuestro estado mental. Y a quien además le ha cambiado las condiciones de trabajo y ha estado en teletrabajo, pues hay gente que lo ha llevado muy bien, gente que lo ha llevado regular y gente que lo ha llevado fatal. A ver, creo que hemos dado un salto sideral en cuanto a una adaptación por inmersión prácticamente. Y creo que ya se están sacando muchas conclusiones, ¿vale? Es decir, el tema de las videoconferencias, pues no todas las videoconferencias tienen que durar 1 hora y media, cuando probablemente con 15 minutos habría sido suficiente. Temas de ergonomía del trabajo. Sí, ahora tengo que poner en mi casa, tengo sitio, no, pues la empresa tendrá que también hay partido y proveer de ergonomía postural, visual, de instrumentos. También el aislamiento que conlleva, se deberían de hacer ciertas reuniones, aunque solamente sea para ver qué tal lo lleva cada uno entre sus pares, ¿vale? No sentirse solo, porque uno lo estará solo físicamente, no estará con sus compañeros al lado, pero sus compañeros están en la misma situación que él. Compartir esa experiencia y el que haya un momento, aunque sea una vez al mes, una vez cada 2 meses, donde los trabajadores pueden sacar un poquito y poner en común sus sensaciones y se apoyen, creo que también es importante. Es decir, son muchos factores los que pueden verse implicados. No es lo mismo la persona que vive sola que la que vive pues con familia, con 4 chiquillos que además en unos momentos determinados no iban ni al colegio. Es decir, ha habido, oye, que la familia es querida, ¿no? Pero llega un momento en que la familia querida en casa y con las exigencias del trabajo, pues igual a lo mejor es demasiado para cualquiera. Hay que darle una vueltita. De hecho, por lo que van los temas legislativos del teletrabajo, no es mandar a alguien a teletrabajar permanentemente. Va más bien por un modelo mixto, ¿vale? Que sirva un poco para conciliar la vida familiar, pero que también tenga presencialidad y contacto interpersonal con los compañeros, ¿vale? Va más por ahí. Vale, perfecto. Pues muy ilustrado todo y muy clarito. Nada, vamos a ir concluyendo porque no nos queremos ir, como tú bien apuntabas, que no dure esto un montón de... no alargarnos en el tiempo tampoco, hacerlo más largo de lo necesario. Yo solo agradecerle a los dos la colaboración que siempre han tenido. En tu caso ya habías participado en otros webinars anteriores con el tema de la vacunación y demás. A Rafael, pues es la primera vez y seguiremos contando con él también para futuros webinars o actuaciones que hagamos de cara a promover la difusión de la cultura preventiva entre las empresas, y no solo entre las empresas, sino entre la sociedad en general, porque creemos que es nuestra labor como organización empresarial. Pues primero nos debemos a los intereses empresariales de nuestros asociados y demás, pero también trasciende nuestra obligación con el resto de la sociedad también. Entonces, pues por ahí en esa línea queremos seguir haciendo este tipo de actuaciones y de actividades como los webinars o cosas, todo este tipo de actividades que sirvan para difundir
y divulgar la cultura preventiva. Lo dicho, agradecerles a los dos la participación y nada, al resto de asistentes al webinar que veo por ahí que somos en torno a unos 30 y algo, pues también gracias por haber estado ahí, por mantener la atención. Si en algún momento les quedara alguna consulta, alguna duda pendiente, me la pueden enviar por correo electrónico o al correo electrónico general de COE, que bien sea o se la vamos a responder desde el área técnica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de COE, o si es algo más concreto que le quieren trasladar a cualquiera de los dos ponentes, pues ya se las haremos llegar a ellos y les trasladaremos su respuesta. Simplemente recordarles, nada, desearles a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Esperamos que vayamos superando esta situación de pandemia y de crisis nuevamente retomada con las nuevas variantes que estamos sufriendo, y recordarles pues que es importantísimo seguir manteniendo, no bajar la guardia, seguir manteniendo las medidas preventivas, mucha ventilación, uso de los equipos de protección adecuados en las situaciones que sean necesarias y nada, y a cuidarse todo el mundo. Muchas gracias a todos y hasta una nueva ocasión.